Abordamos cuestiones generales vinculadas a su fisiología, a su estructura interna, a la naturaleza de las hifas, de las levaduras, a algunas estructuras especializadas que pueden formarse sobre las hifas, como son los conidióforos, los esporangióforos, los rizoides. Evaluábamos los principales elementos que se utilizan para clasificar e identificar a los hongos. Comentábamos que los hongos son un grupo muy uniforme que constituyen un reino, el reino fungi, y allí vamos a tener 5 divisiones o filos. Describíamos las características de cada uno de estos filos. Abordamos lo que fueron los glomeromicota, los zigomicota, comentábamos, ¿no?, de los quitridiomicetes con esta formación similar a la de una calabacita, y habíamos comenzado esta descripción del más evolucionado de estas divisiones, que son los basidiomicetos, y nos quedaba también describir y caracterizar a la división ascomicota, que también son muy evolucionados y abarcan a la mayoría de las especies patógenas al humano. De los basidiomicetos, como recordarán, les comentábamos que se consideran los hongos más evolucionados porque, por lo general, tienden a reproducirse de forma sexual. Y cuando se reproducen de forma sexual, que es lo que más hacen, lo realizan mediante la formación de unas esporas exógenas que quedan hacia afuera de la célula que le da origen. Esa célula que le da origen se llama basidio, y a las esporas que se originan por meiosis de este proceso se les llama basidiosporas. La reproducción asexual de los basidiomicetos también existe y la realizan a través de la formación de conidios. Y la otra razón por la cual son considerados los más evolucionados es, además del hecho de que sus hifas tienen septos, la complejidad de los cuerpos fructíferos que generan estos basidiomicetos. Pueden llegar a generar estructuras que realmente parecen órganos, como es el caso de las setas, y eso también sin dudas nos habla, ¿no?, de un proceso de desarrollo superior al resto de las divisiones. Nos habíamos quedado entonces en este esquema un poco para describirles cómo tiene lugar la formación de estas basidiosporas, la reproducción sexual, de los hongos, porque la asexual, insisto, no tiene nada nuevo, es formación de un conidióforo con sus conidios y nada más. Lo que vemos en una seta, lo que vemos en un champiñón, hay que entender que es solamente un cuerpo fructífero, es parte del micelio aéreo. Es un micelio que por el nivel de complejidad que alcanza se le llama un micelio terciario. Y allí, en la parte inferior, en esas laminillas que están bajo la copa, vamos a encontrar almenio, que es donde se encuentran los basidios. Los basidios se encuentran intercalados con otras células que le sirven como de cojinete, como de almohadilla, para que cualquier movimiento no haga que los basidios puedan caerse o las esporas que están allí en formación terminen por caerse antes de madurar. A grandes rasgos, entonces, el basidio es una célula terminal, es una célula que va a entrar en un proceso donde hay una especie de división mitótica que posteriormente lleva a una meiosis. Es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las divisiones, las células de los hongos basidiomicetos prácticamente se pasan todo su ciclo de vida en forma de células que tienen 2 núcleos, mayormente en forma de un heterocarionte, es decir, están los 2 núcleos pero no están fusionados. Eso normalmente no ocurre en los hongos, donde la mayor parte de los ciclos de vida, casi todo el tiempo el hongo es un organismo haploide. No ocurre así con los basidiomicetos. Vean cómo ahí en la parte B, la imagen B, cómo se están formando, ya hay desplazamiento de los núcleos hacia los extremos de la célula del basidio, y luego pues tiene lugar la formación de las basidiosporas por un proceso de meiosis. Eso es lo que hace que cada basidio genere exactamente cuatro
basidiosporas. Porque el basidio inicia con un núcleo y en el proceso de meiosis, recuerden, primero hay una división mitótica y luego hay otra segunda división donde se reduce a la mitad el material genético. Y es en ese momento donde únicamente vamos a encontrar en un basidiomiceto una formación haploide en las células. Solamente en la cigospora, disculpen, la basidiospora, y en el momento en que comienza a crecer el filamento. En el momento en que comienza a crecer el filamento, las células siguen siendo haploides. Es lo que se ve aquí en la imagen C. Vamos a ver aquí si con una flechita les puedo indicar a qué me refiero. Ahí está la flecha. Entonces, ahí en esa flecha podemos ver las basidiosporas. En ese momento son haploides. ¿Qué vamos a tener luego? Pues que esas esporas caen en el suelo y comienzan a crecer. Van a formar un filamento inicialmente haploide. Y vean cómo comienza entre dos micelios de MASH opuestos, MASH positivo y MASH negativo. Vamos a tener que va a comenzar la formación de esta pequeña prolongación para formar el puente. Y ese puente queda muy bien delimitado aquí en la imagen E. Las dos cifras de MASH opuestos se unen. Ahí en ese lugar va a tener lugar la que conocemos como anastomosis. Y después de la unión de las células, después de la plasmogamia, no viene de manera inmediata una cariogamia, como si vimos con los cigomicetos. No, aquí los núcleos comparten las células, pero siguen siendo núcleos separados. Por eso es una célula diploide, pero en realidad se le llama heterocarionte, para que quede claro que el material genético de los dos núcleos que la formaron no se fusionaron, no se entrecruzaron. Y aquí se ve un núcleo en un colorcito naranja y el otro en un color verde. Y de esa manera, pues, así va a ir creciendo el hongo, así se va a ir desarrollando. En ese momento ya donde está el heterocarionte formado, hablamos de un micelio de un micelio secundario. La hifa haploide que surge de la basidiospora se conoce como micelio primario. La hifa que comienza a crecer después de la anastomosis y es un heterocarionte se conoce como micelio secundario. Y vean cómo ese micelio secundario va a comenzar a generar estructuras cada vez más complejas que van a dar lugar al cuerpo fructífero, a la zeta como tal, con todas esas estructuras características. Ya ahí en ese momento, cuando está ya ese cuerpo fructífero formado, hablamos de un micelio terciario. Y es la mayor complejidad que vamos a ver organizacional, estructural en un hongo. Y bueno, ya les decíamos, pues, una vez que está formada la zeta, aquí en estas laminillas que se encuentran bajo la parte inferior del pilio, que es la sombrilla como tal, ahí se genera el himenio, que es el área de reproducción sexual del hongo. Ahí es donde se van a formar estas células sexuales, que son los basidios. Y bueno, ya el resto de las historias lo conocemos. Los basidios migran, comienzan un proceso ¿cómo se llama? De meiosis. Y solo en ese momento, cuando tiene lugar la formación del cigoto en el basidio, es que se mezclan, se entrecruzan la información genética, los cromosomas que están en esos dos núcleos. Hasta ese justo momento, esos dos núcleos estuvieron separados. Solo el momento de la meiosis, la formación del cigoto y la meiosis, es que tiene lugar el entrecruzamiento. Por eso en cada generación los descendientes son distintos, porque ya sabemos que ese proceso de entrecruzamiento es un poquito aleatorio y las combinaciones que se producen son bastante diversas. Ni se diga, ¿no? Después que esas basidiosporas caen en el suelo, no necesariamente, ¿no?, van a tener interacción con un hongo de MASH opuesto, pero que haya venido, digamos, del mismo honguito, ¿no? Definitivamente eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir, porque va a depender de la especie, que ese micelio de MASH opuesto venga de un individuo que no, de otro hongo que nada tuvo que ver con el de MASH positivo. Y eso incrementa la variabilidad genética
en esta división. Casi siempre se reproducen por forma sexual, a diferencia de cigomicetos, a diferencia de quitridiomicetos y de ascomicetos, que si bien también pueden reproducirse de forma sexual, por lo general lo hacen de forma asexual. En basidiomycetos no. Lo que normalmente ocurre es esta reproducción, la sexual. Vean la diversidad de formas que vamos a encontrar en las basidiosporas. Las basidiosporas son esporas extremadamente diversas en tamaños, en formas, en bordes, en colores, haciendo que prácticamente sea la principal información que debemos buscar para identificar una especie. ¿Cómo es su espora sexual? ¿Cómo es su basidiospora? Un poco para irlos ubicando en qué división se ubican las principales especies de importancia médica, vamos a ir en cada división señalando los géneros que tienen mayor relevancia médica. En el caso de los basidiomicetos, es justo señalarlo, destacan para el ser humano por lo positivo. Basidiomicetos, cuando nos hablan de ellos, generalmente nos vienen las cosas favorables que hacen y no tanto las pocas especies que tienen relevancia médica. Porque hay que entender que en basidiomicetos están todos los champiñones, todas las setas comestibles para el ser humano están allí. Y también en basidiomicetos está la levadura panadera, esa que nos permite no solamente hacer el pan, sino también hacer la cerveza, hacer una gran cantidad de productos fermentables. Y muchísimos otros hongos de aplicación biotecnológica o industrial o alimentaria. Lo malo, digamos, la parte oscura de los basidiomicetos tiene que ver justamente con el aspecto médico. Porque si bien están los hongos que son alimenticios, y para algunos eso también es algo bueno, lo que voy a señalar, también están muchos de los hongos alucinógenos, es importante señalar también que en consecuencia también están los que se parecen a ellos, pero son venenosos, es decir, los causantes de micetismo, como Amanita muscaria, ¿no? Que es un hongo que causa muchas muertes año tras año. Y por supuesto están los hongos que infectan al humano, hay unos poquitos, pero los hay, y son fundamentalmente de estos dos géneros. Malacesia. Malacesia es una levadura dimórfica que puede encontrarse en la piel, incluso piel sana de personas, pero no es precisamente un comensal tranquilo de la piel. Es un microorganismo patógeno que cuando comienza a generar pequeños filamentos, parecido a como hace Cándida, pues nos puede generar una enfermedad que se llama pitiriasis versicolor, una de las micosis más comunes en ambientes tropicales. Son varias las especies de malacesia que causan esta patología. Son más de 20 las especies de malacesia descritas, pero la mayoría de las lesiones en los humanos están o son causadas por dos. Malacesia furfur y Malacesia brasilensis. Malacesia globosa también en buena medida va a generar esta patología. En el caso de Cryptococcus, es también una levadura, es un hongo ambiental que le gusta crecer o se le da bien el crecimiento en heces fecales de aves. Por ello le llaman la enfermedad de las palomas, porque muchas veces los brotes están vinculados a crianzas de estas aves. Y Cryptococcus se le considera una levadura oportunista, causante de micosis profundas sistémicas. Tiene muchas formas de manifestarse, lesiones orales, lesiones cutáneas, neumonías, pero sin duda es la forma más agresiva y una de las más comunes, tal vez la más común de muchas partes, es la meningitis. La meningitis por Cryptococcus es una enfermedad extremadamente grave y en muchos casos mortal. Y aquí van a haber dos especies básicamente, Cryptococcus neoformans, que es la más prevalente, la que vive en las heces de las aves, y otra menos prevalente que es Cryptococcus gatti. Esta está más vinculada a hojas, troncos de eucalipto, más que a las heces de aves. Pero la enfermedad es idéntica, sea cual sea la especie de Cryptococcus que te la cause. Y tiene la virtud, tiene la característica, y es algo que no van a ver otra en la medicina, de ser una levadura que tiene cápsula, una levadura encapsulada. Vean en la imagen cómo hay una región, cómo hay regiones circulares que no están teñidas, que están en color transparente. Esa es la cápsula. Y la esferita que está al centro es justamente la levadura de Cryptococcus. Cuando en
En una muestra de líquido cefalorraquídeo se hace una tinción y se observan estas levaduras con una cápsula, el diagnóstico está hecho. No hay que buscar más. Lo único que te pudiera quedar la duda es cuál de las dos especies es, pero ya se sabe que es Cryptococcus. Lo demás es complementario. Con eso el diagnóstico es más que suficiente, su determinación y la justificación del tratamiento antimicrobiano a seguir. Porque no hay otra especie, insisto, en la naturaleza que afecte al ser humano, que llegue al líquido cefalorraquídeo y que sea una levadura encapsulada. Solo las del género Cryptococcus. Y bueno, llegamos a la última de estas 5 divisiones, la más importante para la medicina, que es la división Ascomycota. Los ascomicetes, al igual que los basidiomycetes, se caracterizan por presentar hifas con septos y tener la capacidad de reproducir tanto de forma sexual como de forma asexual. Comparten también con los basidiomycetos el hecho de que la reproducción asexual es por distintos tipos de conidios. Pero la reproducción sexual es diferente. Los ascomicetos se reproducen sexualmente por la formación de unas esporas sexuales que se les llaman ascosporas. A diferencia de las basidiosporas de los basidiomycetes, estas esporas son endógenas, quedan contenidas al interior de unas estructuras tipo vainas que se les llaman ascas o ascos. Entonces no hay nada más parecido a un asco o una asca que una vaina de un frijol, de un ejote, de cualquiera de estas leguminosas, ¿no? Es una vainita y en el interior tú te puedes encontrar 4 u 8 semillitas, que en este caso el equivalente a las semillas serían esas esporas sexuales, que, insisto, les llamamos ascosporas y son las que le dan el nombre a los ascomicetes. Entonces ahí notamos una importante diferencia. En basidiomycetes, las basidiosporas son esporas sexuales exógenas, quedan colgando de los basidios. Pero en ascomicetes, las esporas sexuales o ascosporas quedan ubicadas en el interior de la célula que le da origen. Esa estructura que se llama asca las forra y las mantiene en su interior hasta el momento en que se rompe el asca y solo así se liberan estas ascosporas. Ahí en la imagen de la derecha podemos ver las ascas y en su interior las ascosporas de un ascomicete del género Ascopolus. Vamos entonces a continuar. ¿Qué otras características presentan? Pues hay mucha diversidad aquí. Los hay microscópicos, macroscópicos, los hay unicelulares y los hay pluricelulares. Por supuesto, hay muchos que son dimórficos, que pueden tomar formación levaduriforme o filamentosa según las condiciones ambientales. El microorganismo más, ¿cómo decirle?, más reconocido son especies del género Saccharomyces. Pero los patógenos humanos vamos a tener casi todos, prácticamente todos, quitando a Malassezia y quitando a Cryptococcus, vamos a tener todos los demás. Vamos a tener Cándida, que es la levadura oportunista más prevalente de la especie humana, Aspergillus, un causante importante de neumonía y también de micotoxicosis, Penicillium. Bueno, Penicillium destaca evidentemente por la capacidad de producir algunas de sus especies, la penicilina, pero desde el punto de vista clínico, Penicillium también es un importante causal de micotoxicosis. Coccidioides, ahí tenemos la especie que causa la fiebre del Valle de San Joaquín, una de las micosis más graves y letales. Histoplasma, causante de neumonías severas. Sporotrix, causante de la enfermedad de los jardineros, una micosis subcutánea bastante común. Blastomyces, también causante de micosis profundas, estas levaduras. Se le llama también la torula europea, torulosis europea, la enfermedad que causa. Neumocistis, este es un ascomiceto que por mucho tiempo se pensó que era un protozoario porque tiene una forma móvil, causante de neumonías severas en pacientes SIDA. Tenemos a los, ¿cómo decirles?, los epidermofitos clásicos, esos que causan las lesiones en piel de manera habitual, piel, pelo, uñas, las tiñas, como se le conoce.
Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum y así pues muchísimos otros que a lo largo del curso estaríamos revisando, como también es el caso, por ejemplo, de Paracoccidioides, que en su momento lo veremos con detalle. Entonces, es sin duda la división más importante para la medicina. Casi todos los patógenos se encuentran aquí. En esta imagen podemos ver ya en una foto de microscopía electrónica la disposición de las ascas. Normalmente son 4 u 8. 4 u 8 porque esto empieza con una célula que se divide 2 o 3 veces, dando lugar a esta disposición y este número. Vean cómo están las ascas, como les decía, como una vaina, y en el interior de ellas, cada una de esas células constituye una espora de origen sexual, porque previo a todo esto se formó un cigoto y tuvo lugar un proceso de meiosis. Algunos de los géneros que más vamos a estudiar en el curso y que incluso los vamos a ver en las prácticas de laboratorio, tal es así que la primera práctica de laboratorio que va a ser en línea, pues vamos a volver a hablar de esto mismo porque son estos justos los géneros que trabajamos en el laboratorio. Uno de ellos es Aspergillus. Es uno de los hongos más comunes en la naturaleza, uno de los principales contaminantes de alimentos. Es un hongo que lo vemos en el suelo creciendo sobre hojarasca seca o en los troncos de los árboles, ni se diga en los frutos, en los granos. Es un hongo muy competitivo, con unas hifas grandes, no tan grandes como Rhizopus, pero unas hifas grandes, gruesas, y alinas, es decir, transparentes. Tienen septos, ahí podemos ver la naturaleza de las hifas. Pero sin duda lo que distingue al género Aspergillus, lo que hace más o menos fácilmente identificable a las especies que corresponden a este género, es que los conidióforos se producen en el extremo apical, en la punta de las hifas. Y esos conidióforos suelen ser muy grandes. Allí vamos a encontrar la formación de múltiples fiálides. Recordarán estas células forma de jarrón o de botella. Y de cada una de esas fiálides, como se ve muy bien en la imagen de la derecha arriba, que es una foto de microscopía electrónica, del extremo de cada una de esas fiálides va a surgir un conidio. Va a surgir un conidio, ese conidio va a crecer, va a madurar y cuando ya esté listo, no se va a desprender. La fiálide va a volver a producir otro conidio pegado a ella y el primero que surgió se va a ir alejando. Y así puede formar verdaderos ramilletes, filas de 6, 7, 10 conidios en la punta de cada una de esas fiálides que está en el extremo del conidióforo. Y esas cabezas enormes, esos conidióforos, pues son lo que distinguen realmente a Aspergillus al microscopio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hay con las ascas y las ascosporas? Bueno, eso es importante señalarlo desde un inicio. Los ascomicetes, a diferencia de los basidiomycetes, casi nunca se reproducen de forma sexual. Normalmente se reproducen de forma asexual. De manera que cuando tú hagas un corte del hongo y lo veas al microscopio, puedes darte por afortunado si encuentras en una observación de un ascomiceto, tú encuentras ascas y ascosporas. Pocas veces lo hacen. Incluso hay muchas especies, varias de ellas dentro del género Aspergillus, para las cuales jamás se ha visto la fase de reproducción sexual, el teleomorfo como le llaman. No se les ha visto nunca produciendo un asca. La genética dice que debe producirla, pero en la práctica tal vez las condiciones que usamos en los laboratorios no son favorables para que ellos produzcan sus ascas y lo único que siempre vamos a ver son los conidios y los conidióforos. De manera que la identificación habitual va en base a las estructuras de reproducción asexual en la mayoría de los ascomicetos. Otro género que también es muy distintivo al microscopio y que debemos también revisar en el laboratorio, pues son los penicillium. Vean lo que distingue a los penicillium. Sus hifas son muy delgaditas, mucho más delgaditas que la de los Aspergillus. También tienen septos, porque a fin de cuentas son ascomicetos. Pero lo interesante aquí es cómo el conidióforo, antes de llegar a la formación de las fiálides, sufre muchas veces bifurcaciones y en ese sentido a veces se asemeja como si fuera un pincel o un escobillón, porque además
las cadenas de los conidióforos sobre las fiálides suelen ser bastante largas. Si no hay divisiones, si no hay esas bifurcaciones, decimos que es un conidióforo monoverticilado, como el que vemos aquí a la izquierda. Vean cómo es el conidióforo que surge de la hifa y en su extremo tiene unas pocas fiálides y de ellas van formándose los conidióforos. Pero si hay una división, una bifurcación, hablamos entonces de biverticilado. De cada una de esas ramitas, digamos, que surgen en el conidióforo, en su extremo se producirán las fiálides y los conidióforos. Que también, dicho sea de paso, ya para ir entrando un poco en la terminología complicada que tienen los hongos, a esos conidios que se originan sobre fiálides, porque no es la única forma que tienen los conidios de surgir, en el seminario veremos otras, pues esos conidios que se forman sobre fiálides se les llama fialosporas, justamente por su origen fialídico. Si hay dos bifurcaciones antes de llegar a la fiálide, se le llaman terverticilado, y es la imagen que vemos aquí a la derecha. Son extremadamente pequeñitos al microscopio estos conidióforos, pero sí se pueden apreciar, y de hecho siempre lo logramos apreciar, y es algo que cuando tú veas un conidióforo con esa morfología, ya tú sabes que corresponde al género Penicillium. Bueno, por ahí hay una duda de cuál es la diferencia entre el conidio y el conidióforo. Me voy a regresar entonces para que quede claro, voy a poner una flechita. Y bueno, pues voy a señalar qué es un conidio y qué es un conidióforo. Esto que está acá arriba, cada una de esas bolitas que marca la flecha, eso es un conidio. Eso es un conidio. Y el conidióforo es la estructura que le da origen a los conidios. La estructura que le da origen a los conidios. Es decir, todos estos que están aquí, que estoy señalando, toda esa rama, digamos, haciendo la analogía con las plantas, toda esa estructura que da soporte a las fiálides y los conidios, se le llama conidióforo. ¿Ok? Ok, bueno, vamos entonces a continuar. El género Cándida, les decía, es uno de los más importantes en la medicina. No es solamente Candida albicans, son muchas otras especies que vamos a encontrar de manera frecuente siendo aisladas en procesos infecciosos en el ser humano. Cándida es un hongo, es un género de hongos que normalmente los vamos a encontrar tanto sobre la piel y las mucosas humanas como en los órganos genitales, como en los cultivos en agar, en forma de levaduras. Son hongos que usualmente son levaduriformes. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí en la flechita vamos a ver cómo crece Cándida en un medio agarizado. Vea que son colonias muy cremosas, más que algodonosas, yo diría mantecosas, y parecieran un poco, ¿no? Un poquito se parecieran a los estafilococos en su crecimiento. Al microscopio se ven así, como está en la imagen al centro. Células más o menos elipsoidales, irregulares, es decir, no es una elipse perfecta. Y a veces te puedes encontrar dos o tres juntas porque se dividieron por gemación. Si tú haces una tinción de grande alguna de esas colonias, las levaduras se quedarían teñidas de violeta. Se comportarían, digamos, como si fueran un gran positivo. Quedarían teñidas de violeta. Pero no debemos nunca decir que estas levaduras son gran positivas porque esa clasificación solo aplica para las bacterias, no para los hongos. Pero sí se verían así, de color violeta. Y bueno, vamos a la otra cuestión interesante. Les decía que este hongo es parte de la microbiota normal, incluso se puede decir así sin ningún tipo de dudas, es parte de la microbiota normal oral, de la boca, de la encía, de los labios, de la faringe, de la vagina, de los órganos genitales externos, de la piel. Y su hallazgo allí no significa nada, no es problema, es parte de la microbiota. El problema es que sí tiene un potencial patogénico importante, pero no como levadura. Cuando este microorganismo encuentra condiciones muy favorables, entonces puede, si el sistema inmune además se lo permite,
generar un proceso de invasión y penetrar en esas mucosas para generar un proceso infeccioso e inflamatorio. Y es entonces cuando la levadura puede comenzar a producir estos largos filamentos, bueno, relativamente largos filamentos, que vemos aquí en la imagen de la izquierda. Vean cómo cohabitan a la vez levaduras y pequeños filamentos. ¿De dónde salieron esos filamentos? Bueno, se ve muy bien de dónde salen esos filamentos aquí en esta pequeñita imagen que está a la izquierda. Pueden ver que esos pequeños filamentos, como si fuera una planta, como si fuera una plantita de frijol, sale de la semilla, sale de la levadura. Y eso es lo que se conoce como tubo germinativo. El cambio, ¿no? La formación de un pequeño filamento a partir de una levadura. Esa levadura, en vez de dividirse por gemación, decidió formar un filamento. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evadir al sistema inmune y a la vez comenzar a penetrar, porque ese tubo germinativo empieza como que a taladrar nuestras mucosas para ir penetrando cada vez más y más profundo hasta llegar a regiones en donde no debe estar él ni ningún otro ser vivo, donde no hay microbiota. Y entonces es ahí donde el sistema inmune lo rechaza con fuerza y donde aparece el proceso infeccioso. De manera general, podemos decir que Cándida es un hongo de estos dimórficos que tiene la capacidad de, en el cuerpo humano y de otros organismos, convertir esa levadura en un micelio pequeñito, tampoco se lo imagine formando conidióforos ni nada de eso. Un micelio pequeñito, altamente virulento, que es el que nos ocasiona las enfermedades, es el que ocasiona la faringitis, las aftas, la quelitis angular, el nugget o algodoncillo, la vaginitis por cándida, la balanitis en el hombre, cuando se convierte justamente en este pequeño micelio. Esas son evidentemente cuestiones que vamos a estudiar más a fondo cuando abordemos a este importante personaje, a este importante género de ascomicetos. Y un poco ya para resumir estas cuestiones generales, les presentamos aquí las características básicas de los dominios fúngicos de importancia médica. Vimos 5 dominios. Bueno, en realidad no es dominios, divisiones. Creo que esa palabrita la debo cambiar para no generar confusión. Características de las 5 divisiones o de los 5 filos, que es equivalente división a filo, que tienen importancia médica. Les comenté que Chytridiomycetes y Glomeromycetes no están en esta lista porque si bien pueden ser patógenos de algunos animales, como los anfibios, batráceos, ellos al ser humano no les hacen nada. Los únicos que tienen representantes que causan enfermedades en los humanos son estos 3: Zygomicota, Ascomicota y Basidiomycota. Recordaríamos que los zygomycetes se caracterizan porque no tienen septo sus paredes celulares, es decir, son cenocíticas. La estructura de reproducción sexual es el cigosporangio en cuyo interior encontramos a las cigosporas. La reproducción asexual es por esporangiosporas que se producen en el interior de los esporangios. Y bueno, los representantes típicos aquí serían fundamentalmente Rhizopus, Mucor, Axidia, los llamados mucorales. En Ascomicota sí hay hifas con septos, sus hifas son septadas. La estructura de reproducción sexual son las ascas, en cuyo interior se forman las ascosporas, que es lo que acabamos de describir, y se reproducen muchísimo por formación de diversos tipos de conidios, muchísimos tipos de conidios que en su momento también estaríamos revisando. Representantes hay muchísimos. Luego queda claro que el género Saccharomyces es por mucho, ¿no?, el más conocido, pero desde el punto de vista médico lo son mucho más todos estos que yo les comenté, ¿no? Cándida, Aspergillus, Histoplasma, etc. Y finalmente Basidiomycota, los más evolucionados. Hifas con septos, basidios como estructuras de reproducción sexual que dan origen a las basidiosporas y reproducción asexual fundamentalmente por conidios, aunque aquí es importante señalar que también hay otros mecanismos de reproducción sexual, como es la fragmentación del talo fúngico o incluso la
la gemación para aquellos que tienen una morfología levaduriforme. Los representantes más conocidos, ¿no?, de los basidiomycetos definitivamente no son los que causan patologías en los humanos, no son Malassezia, no es Cryptococcus, sino justamente esos que siempre estuvieron a la vista, ¿no? Agaricus, que es el champiñón este que nos comemos en las pizzas, y Amanita muscaria, el hongo principal causante del micetismo, el hongo venenoso que más muertes causa al humano por esta confusión con Agaricus. En sentido general, para que no quede duda, ¿no?, todas esas setas, todos esos hongos, sombrerillos, setas, champiñones, todos los que tienen esa morfología como de un sombrerito, todos sin excepción son de la división Basidiomycota. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? ¿No hay? Bien, vamos a tomarnos 2 minutos para que respondan estos ejercicios, estos dos primeros, y en 2 minutos los revisamos en conjunto y pasamos a los siguientes, a manera de consolidación o ejercitación de estos temas que hemos visto entre ayer y hoy. Bien, revisemos estas dos preguntas. En el caso de la primera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los hongos no es verdadera? Hay una sola que no es verdadera. ¿Cuál es? Dicen que la C. Muy bien, queda claro, ¿no? Algunos son dimórficos, válido. Tienen paredes celulares con quitina, válido. Consisten en levaduras y mohos, válido. Pero en el caso de las propiedades fisiológicas, queda claro que son heterótrofos y no son fotosintéticos.
En la segunda, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor las condiciones de crecimiento para un hongo típico, para un hongo clásico? ¿Dónde le iría mejor? Según yo, también era la C, ¿no? Porque, o sea, aguantaban de 2 a 9, pero, o sea, el óptimo era como 6. Ok, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El pH ideal para un hongo, para la mayoría, ¿no? Siempre hay excepciones, es ligeramente ácido, un pH de 6. Las temperaturas óptimas, les comentábamos que para la mayoría de ellos anda entre los 22 y los 30 grados, pero es importante decirlo, la mayoría de los hongos necesita obligatoriamente el oxígeno para vivir y aquellos que no están obligados les va mucho mejor con oxígeno que sin oxígeno. Entonces, eso hace que sea la opción C la ideal para la mayoría de ellos. Bien, un par de minutos más y revisamos estas otras dos preguntas. Bueno, la primera señala, todos son ejemplos de formación de esporas asexuales, excepto una. ¿Cuál es? Dicho de otra manera, ¿cuál de esas cuatro esporas tiene un origen sexual? Así es, Karen, la basidiospora. Ya habíamos que esta era la forma de reproducción sexual de los basidiomicetos. Son esporas que se originan a partir de los basidios mediante una meiosis. Donde quiera que hay meiosis hay reproducción sexual. Las conidias, las esporangiosporas, son ejemplos asexuales. Y bueno, las artrosporas quizás no comentamos mucho. Es una variedad de conidio también, la artrospora. Es de origen asexual. Pero ya con saber que las basidiosporas eran sexuales ya era suficiente para poder responder sin problemas la pregunta. En la 4, un organismo sin una etapa sexual, ¿cómo se clasifica? Así es. Glomeromicota. Porque ya sabemos que los cigomicetos se reproducen de forma sexual por cigosporas, basidiomicetos por basidiosporas y ascomicota por ascosporas. Todas ellas son sexuales. Pero los glomeromicetos, justamente por ello le llaman hongos imperfectos, es la única división donde no existe reproducción sexual, porque hasta los critridiomicetos tienen esa capacidad, pero glomeromicetos no. Bien, y con esto vamos a concluir. Tómense entonces también un minuto y medio, 2 minutos para responder estas dos y las revisamos en ese periodo.
Bueno, ¿cuál enunciado acerca de los hongos es correcto? De esos 4, ¿cuál sería el correcto? Bueno, ahí la única que es correcta es la D. Los hongos poseen uno o más núcleos y cromosomas. Porque todas las demás no son verdaderas, son falsas. En la 2, ¿cuál afirmación acerca del crecimiento y la morfología de los hongos es correcta? ¿Cuál sería correcta? Todas las levaduras producen pseudohifas. Eso es falso, solo algunas. Los mohos producen hifas que pueden ser particionadas, es decir, conceptos o no. Esa sí sería correcta. Hay algunas cifras que son cenocíticas y otras que son sentadas. Entonces ahí es verdadera la B. Las C, los conidios se producen de forma sexual. Eso es falso. Y la mayor parte de las levaduras se reproduce por gemación y carecen de paredes celulares. Esa es una mentira a medias. Sí se reproducen por gemación, pero sí tienen paredes celulares. Así que la opción correcta es la B. Bueno, ya aquí esto lo vamos a dejar de tarea ya para que luego con calma hagan una revisión en la literatura y relacionen columna A con columna B. Con eso, pues, concluiríamos esta clase y este tema inicial de la unidad de hongos. ¿Algún comentario antes de cerrar? ¿No? Muy bien. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.